¿Todos logran ver? Acá tenemos la clase número 18, ¿no? Los procedimientos, y también incluye coloraciones, ¿no? Lo dije de manera genérica. Procedimientos y coloraciones en el laboratorio de anatomía patológica. Como les comentaba el domingo, hicimos una introducción y hablamos de manera superficial, ¿no? De todo lo que involucra el laboratorio de anatomía patológica, ¿no? Las biopsias, las necropsias, los equipos que se utilizan, ¿no? Cómo es el ambiente, ¿no? De la entrega de resultados, el proceso lo vimos de forma genérica, ¿no? Algo superficial. Sin embargo, en esta clase lo vamos a detallar a más profundidad para que sepan cómo es el proceso del objetivo principal del laboratorio de anatomía patológica, ¿no? Que recuerden que eso era el preparado histológico. En pocas palabras, la lámina histológica. Es lo más importante en esta parte en esta sección de anatomía patológica. El preparado histológico. Bueno, esta es la clase 18, ya me conocen, yo soy Omar Anchante Mayandía. Como siempre, chicos, las recomendaciones que se les voy a decir hasta la última clase. Su cuadernito de apuntes, dudas y preguntas cuando haga pausas y al terminar la clase. Y por último, prestar total atención, que ya eso ya ni se debe decir. Este va a ser el contenido, ¿no? A manera de resumen, ¿no? Vamos a ver los procedimientos, como dice el título, ¿no? Los procedimientos del laboratorio de anatomía patológica, y estos están divididos o resumidos de una manera en 5 partes. Y las pueden ver en los puntitos naranjas, ¿no? El primer paso, obtención de la muestra quirúrgica, la fijación, la inclusión, la microtomía y la coloración. Estos son básicamente los 5 pasos que vamos a desglosarlos para ver a mayor entendimiento y ver más detalles. Vamos a ver también a hacer un paréntesis en la coloración, ya que esta es una parte que es un poco es más extendida que las demás en el laboratorio de anatomía patológica. Vamos a ver las coloraciones más usadas, entre ellas, ¿no? La coloración HE o hematoxilina eosina. Vamos a ver algunas coloraciones especiales y un procedimiento adicional a manera de conocer lo que se hace en el laboratorio, las técnicas inmunohistoquímicas, ¿no? Es un contenido, es un poquito extenso el día de hoy, ¿no? Pero se va a hablar de la manera de lo más puntual, ¿no? Lo más importante de cada cosita. Y estoy seguro que ya con esto ya pueden tener una idea de cómo es un laboratorio de anatomía patológica. Bueno, como ya saben, chicos, las frases que siempre me gusta poner, ¿no? Esta es una frase que no tiene nada que ver con estudios, con motivación, sino con un tema, ¿no? De empatía, personalidad, ¿no? Sé amable, porque toda persona que conoces está librando una gran batalla. Del famoso filósofo Platón, ¿no? Ya bueno, ni qué decir, ¿no? Platón es un filósofo bien conocido de la antigua Grecia, siglo III a.C., ¿no? Él hablaba mucho, ¿no? Del tema filosófico en cuestión de la política, ¿no? En varios planos entraba la metafísica, la ética, ¿no? Y justamente esta frase tiene algo de razón. A veces solamente conocemos la parte superficial de las demás personas. Nunca conocemos su otro yo, o sea, lo que viene, mejor dicho, ¿no? Podemos conocer a una persona, un compañero de clase, un compañero de trabajo. Lo conocemos del trabajo para adentro, pero nunca lo conocemos del trabajo para afuera. A veces pueden cargar problemas, sobre todo, ¿no? Puede llevar un mal estilo de vida. No sabemos a veces lo que está pasando. O sea, eso significa que están librando grandes batallas, ¿no? Así que de esa manera, indirectamente nos está diciendo la frase que seamos un poco más empáticos con las personas, ¿no? A veces no sabemos qué es lo que está pasando detrás de ella. A veces no sabemos las actitudes que tienen una causa, ¿no? Siempre cualquier acción tiene un porqué. Y a veces se ve reflejado quizá en lo que no se ve aparentemente, ¿no? Y esta frase, a pesar de ser corta, trata de decir todo eso. Me pareció muy interesante cuando me captó la atención. Muy bien la de ahí. Bueno, ahora sí, empecemos. Procedimientos en el laboratorio de anatomía patológica. Como le dije, son 5 etapas puntuales en las cuales se hace el preparado histológico. Y esta vez he venido preparado. Yo tengo unas cuantas láminas, ¿no? Para que la vean. Mejor en vivo que en imágenes. Aunque me parece que ya las mostré anteriormente. Así es un preparado histológico. Si lo logran ver bien, no sé si logran enfocar bien. Esta es una lámina portaobjetos, ¿no? Acá le he puesto el nombre, dice apéndice cecal
Y básicamente si se logra ver bien, a ver, ponerle un fondo. Si se logra ver bien, este es el apéndice, ¿no? Es una lámina cortada de apéndice y se puede observar ¿no? el apéndice y la coloración media lila, que justamente es la coloración hematoxilina eosina. En la parte superior lleva un código, ¿no? Que en este caso sería el código del hospital, ¿no? Básicamente como así manejan las muestras, ¿no? Y así tengo un montón de láminas que he podido practicar y he podido, en el tiempo que estuve, como les dije, yo no trabajaba en el laboratorio de anatomía patológica, pero conozco mucho por el tema de las rotaciones. Como les digo, ¿no? Son 5 etapas básicas en las cuales se divide el laboratorio de anatomía patológica. Primero, obtención de la muestra, ¿no? ¿Cómo se obtiene la biopsia en este caso, ¿no? Ya sea la biopsia sólida de un tejido, que ya lo hablamos la clase pasada, o ya sea una biopsia líquida, ¿no? Algún tipo de aspirado en cualquier secreción, en cualquier tejido orgánico, ¿no? Ya sea tiroides, ya sea mama, ya sea líquido sinovial, ¿no? El tejido, bueno, ni qué decir, ¿no? ¿Cuántos órganos tenemos? El vaso, el pulmón, el hígado, piel, ¿no? Básicamente eso. Y por último, lo he puesto aparte, porque no es una competencia del laboratorio en sí, es competencia del médico patólogo, el diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Es exclusivamente del médico especialista en anatomía patológica. El preparado, como les comentaba, es muy complejo. Preparar esto demora bastante tiempo. Así que los pasos que se ponen en este caso hace que se desglose y sea más entendible también para que su procedimiento sea mejor elaborado. Primero, obtención de la pieza quirúrgica o biopsia. En algunos casos se le llama pieza quirúrgica, o algunas personas lo llaman pieza quirúrgica, otras personas lo llaman biopsia, cualquier término es aceptable, ¿no? Ahora, esta pieza quirúrgica, este material, no solamente es exclusivo de humanos, pues, ¿no? Animales también tienen órganos, sobre todo los mamíferos, tienen órganos muy similares a nosotros, ¿no? Así que tanto puede ser extraído para humanos con fines diagnósticos, o también puede ser extraído de algunos animales, también con fines diagnósticos, pero más que todo con fines de estudio, de investigación, de aprendizaje, ¿no? Sobre todo eso. Ahora, en el estudio hospitalario es donde tiene mayor relevancia, ¿no? Mayor práctica, mayor practicidad. Aquí la muestra se obtiene primero por el médico especialista, o sea, como les dije, ¿no? Diversas especialidades de cirugía tienen sus especialidades, ¿no? Cirugía ginecovaginal, cirugía neumológica, cirugía cardíaca, ¿no? Cada uno de ellos también tiene parte de la competencia de extraer las biopsias en caso de realizar las operaciones. Así que cada uno de ellos es la persona indicada que obtiene la pieza quirúrgica en este caso. O también, en los casos que no se puede, y también está con la competencia, el médico anatomopatólogo. También tiene la competencia de, en algunos casos, realizar, ¿no?, la obtención de la pieza quirúrgica, sobre todo las piezas de biopsias líquidas, ¿no?, en donde el trato o el flujo de los pacientes o cómo viene el paciente sea la forma más eficiente de colocar la muestra, ¿no? Usualmente en las cirugías son los médicos que están aplicando la cirugía los que se encargan de obtener las muestras, pero cuando vienen por consultas externas o por un procedimiento simple, ahí es donde entra más en función el anatomopatólogo. Justamente esta etapa tiene como objetivo, primero, analizar y evidenciar características macroscópicas, como les dije, o sea, las características visuales que se ven a nivel del ojo humano, ¿no? Información importante, ¿no? A veces da mucha información, como les comentaba en una imagen, ¿no? Tú colocas un riñón sano, un riñón sano de una persona joven, deportista, supongamos, y colocas un riñón de una persona con una enfermedad renal crónica, ¿no? Que su riñón pierde su funcionalidad adecuada y se va deteriorando con el paso del tiempo. Si tú comparas los órganos, o sea, a simple vista, solamente del ojo humano, ya te puedes dar cuenta de una morfología patológica en este caso, ¿no? Así que eso nos da información importante para después hacer el diagnóstico microscópico, ¿no? Y sacar las conclusiones adecuadas para el diagnóstico. Eso es muy, muy importante, ¿no? Ahora, en caso de muestras animales, por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver una imagen de un ratón de laboratorio, ¿no? Está sobre un tecnopor, ¿no? Está disecado, bien bonito, ¿no? Colocado con sus alfileres, ¿no? En las zonas de sus extremidades. Se ha hecho un corte, ¿no? En la parte ventral del ratoncito. Hay una técnica de cortes, ¿no? Para abrirlo, ¿no? Pueden ver la zona de la piel, que se ve, ¿no? En los extremos.
Y acá se ve ven esa fina capa delgadita de acá que cubre, esto es el peritoneo. Es una capa peritoneal que cubre la bolsa, es como una bolsa que cubre los órganos que tenemos, en este caso los intestinos, el estómago, el hígado, el páncreas, ¿no? Y justamente acá podemos verlo. Un ratón es una fiel representación de nuestro cuerpo humano, porque al fin y al cabo el ratón es un mamífero y cuenta con los órganos que contamos nosotros. Es una manera de también estudiar a los ratones como espejo, de manera indirecta, ¿no? Estudiarnos a nosotros, ¿no? Tienen los mismos órganos y las funciones son muy parecidas a las nuestras. Acá podemos ver esta parte inferior, ¿no? Se ve como un tubo bien grueso, obviamente es el intestino grueso, o también llamado colon. Podemos ver aquí, en ese cordón amarillento, ese sería el intestino delgado, ¿no? Acá podemos ver el estómago, en la parte superior, ¿no? Que es la parte ya donde están los pulmones, no sé si lo logran ver bien. La parte de los dos acá son los dos pulmones, ¿no? Se logra ver bien. Aquí en la parte de abajo está el hígado, si se logra ver bien, ¿no? Bueno, esa es una disección de animales, ¿no? En algunos casos, ¿no? Como les dije, ¿no? En casos de estudio para aprendizaje o docencia, ¿no? O investigación, usualmente se matan animales para obtener las piezas quirúrgicas, ¿no? En este caso lo haría el personal capacitado, ¿no? En este caso puede ser un tecnólogo, un técnico, una persona que esté capacitada, ¿no? Entrenada en disecar estos animales, que se puede aprender, claro que sí. Y bueno, ellos se encargan, ¿no? De extraer y remover las piezas quirúrgicas, ¿no? Ahora, la muerte del animal puede ser, ¿cómo matas a un animal? De dos formas, por traumatismo o por intoxicación por un narcótico. Traumatismo significa por algún tipo de golpe, algo, un golpe sobre todo, ¿no? Algo físico, algún agente físico que lo mate, ¿no? Sobre todo lo que hacen con los ratones para matarlos de manera traumática es una dislocación cervical, ¿no? Con una pinza se sujeta la cola y prácticamente es como una forma de ahorcar, ¿no? Es una dislocación cervical y de esa manera también se le puede matar al ratón, ¿no? Hay que tener mucha pericia para hacer eso, ya no se usa tanto y también tiene sus desventajas, ¿no? Porque si tú quieres un órgano justamente por esa zona y matarlo por dislocación cervical, puede alterar esos órganos. A otra forma que es la más práctica de matar ratoncitos, ¿no? O cualquier animal de ese tamaño es por intoxicación, ¿no? Sobre todo con cloroformos. ¿Alguna vez han escuchado del famoso cloroformo? Es un solvente, ¿no? Que desprende un tipo de gas, ¿no? Es el mismo cloroformo que tiene esa actividad narcótica, ¿no? Que en el caso de ratoncitos, como es muy pequeño, la concentración de cloroformo los mata. Y con los mata por intoxicación, entonces ni un órgano, aparentemente, morfológicamente, ni un órgano logra afectado. Básicamente así, ¿no? Ese es el primer proceso, la muerte del animal y la extracción de los órganos. Una vez que el animal muere, los órganos ya empieza su proceso de putrefacción. Entonces, lo ideal, ¿qué sería? Recuerde que le dije en la clase pasada, la fijación, ¿no? La fijación de las muestras ayuda a conservar el material morfológico, ¿no? Así que ni bien el ratón muere, lo ideal es lo más pronto posible remover los órganos para evitar que esto se descomponga. Sobre todo eso, ¿no? Hay que tener conocimientos de anatomía animal, ¿no? Sobre todo el páncreas y el intestino delgado son órganos que se descomponen muy rápido, sobre todo el intestino delgado y el colon también, que no lo puse, está lleno de bacterias. Las bacterias tienen la capacidad de fermentar todo el órgano que está ahí y la putrefacción se acelera lo más pronto posible. Así que, de preferencia, lo que se quiere analizar se extrae más rápido. O en algunos casos, no, si quieres hacer una disección de todo, sacas todo, ¿no? En el orden que se debe. O si quieres hacer solamente una disección de un órgano específico, bueno, solamente sacas el órgano específico. Después de eso, supongamos que sacamos un hígado del ratón. Y después de eso reducimos a las piezas quirúrgicas. Las piezas quirúrgicas, el hígado, lo cortamos de manera, ¿no? Lo segmentamos en cuadraditos, ¿no? Hay técnicas para disección, cortar, o sea, para disecar algunos órganos, en el cual nos puede dar una mejor visualización cuando hagamos el preparado histológico para el microscopio, ¿no? Sobre todo en tejidos, no se aplica mucho en tejidos animales, pero en tejidos humanos, en órganos humanos, sobre todo órganos grandes, sí se aplican esas técnicas para tener una correcta visualización del órgano que se quiere ver, sobre todo en la mama, en el riñón, ¿no? Son órganos grandes, ¿no? Así que los cortes que se deben hacer deben ser lo más posiblemente visibles y adecuados para que se haga una correcta interpretación. Esa justamente es la última parte, ¿no?
la reducción de piezas quirúrgicas, cada órgano tiene una forma diferente. Y también tiene un estilo de disección. Disección es sinónimo de cortar. Y cada órgano tiene una forma de disección diferente. Así que imagínense cuánta técnica o cuánta pericia deben tener los médicos anatomopatólogos para hacer eso, ¿no? Es un procedimiento detallado, ¿no? Como lo dice ahí, ¿no? Su objetivo es poder realizar una buena observación luego de su posterior procesamiento. Es muy importante. Eso es lo que estoy hablando, justamente es la parte macroscópica, ¿no? Describes el órgano, si tiene algo anormal, qué color es, cuánto mide, ¿no? Las dimensiones del órgano, sobre todo, ¿no? Obviamente se necesita un kit de disección personal, ¿no? O sea, tus tijeritas metálicas, ¿no? De acero inoxidable, tus pinzas, ¿no? Tu cuchillo, en algunos casos acá no había presupuesto y teníamos cuchillo de carnicero para hacer los cortes, ¿no? Se necesita hacer todo eso justamente para tener un buen trabajo, ¿no? Aquí hay imagen, por ejemplo, y también témperas especiales, ¿no? A veces hay órganos que queremos delimitar, ¿no? Delimitar secciones de los órganos y tenemos que pintarlos en algunos casos para ubicarnos espacialmente también, porque acuérdense que un órgano es algo de tercera dimensión y las láminas solamente son de 2 dimensiones. O sea, de una manera tú vas a orientarte con la pincelada que le vas a dar a los órganos y en el corte se logra ver más o menos en qué ubicación tienen, ¿no? También es muy importante la ubicación temporoespacial en el caso para el diagnóstico. Ya es tema de los médicos anatomopatólogos para que se logren identificar en el espacio. Y justamente es por eso que aplican este tipo de témperas, ¿no? Para pintar los órganos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, esa es una mesa de disección del laboratorio de anatomía patológica en la zona de macroscopía. Acá podemos ver los cassettes, podemos ver las témperas que para pintar el órgano. Acá tenemos una navaja, esa navaja es de un micrótomo. Acuérdense que el micrótomo tiene una cuchilla para cortar. Bueno, en este caso no había presupuesto, así que se cogía del mismo cuchilla del micrótomo, que también es muy filuda, y con eso se hacían los cortes. Lo ideal es que esté con un bisturí. Acá podemos ver en la parte posterior al fondo, podemos ver otras biopsias de otros órganos, ¿no? Estos blanquitos son los famosos cassettes. En estos cassettes van a ir las piezas quirúrgicas que están cortadas pedazo a pedazo, ¿no? Y las piezas tienen que caber en ese cassette, tienen que tener ese tamaño para que entren a ser cortadas en el micrótomo. No puede excederse del tamaño, ¿no? Es un tamaño estandarizado, por así decirlo. Imagínense, si es un órgano grande y en algunos casos se colocan todas las piezas, así que deben ser cortadas de una manera ordenada, ¿no? Codificarlas también de manera adecuada, porque acuérdense que cómo te guías qué órgano es cuál, ¿verdad? ¿No? A veces, en algunos casos, en piezas grandes, las piezas quirúrgicas pueden ser divididas en 60 cassettes, ¿no? Depende si todo se procesa, ¿no? O en algunos casos, ¿no? Si no es de tan importancia, solamente se procesa lo representativo, o sea, la zona que es más patológica, ¿no? Depende del caso también, ¿no? En algunos casos, por fines de práctica o docencia, ¿no? Los médicos residentes los hacen procesar todo, ¿no? Para que ganen más experiencia, ¿no? Pero en casos donde hay alta demanda de muestras y poco personal, usualmente lo más representativo es lo que procesan, sin embargo, en algunos casos que sí amerita que se procese todo, lo hacen de todas maneras, ¿no? Ahí podemos ver también al fondo, al lado derecho, un colon, si se pueden dar cuenta, no se logra ver bien. Y en la zona superior también vemos un baldecito grande con cassettes también, un cassette blanco y rosado, y esos están fijados en formol. Una vez que se cortan las piezas quirúrgicas, estos se van a fijar. Como les dije, fijar es evitar el deterioro de las estructuras, en este caso de las piezas quirúrgicas. ¿No? Acá podemos verlo a más a detalle, ¿no? Esos cassettes que les comentaba, ¿no? Tienen un tamaño pequeño, es un tamaño aproximadamente de 4 centímetros por 3 centímetros, ¿no? Y un grosor de 1 centímetro, de medio centímetro, perdón, grosor de medio centímetro y 3 por 4 centímetros. O sea, los cortes quirúrgicos, ¿no? Los cortes de las piezas quirúrgicas no deben pasar esas dimensiones para que logren entrar en el cassette, como lo pueden ver en esta imagen, ¿no? Y como el ser humano no es objeto de experimentación, solamente se extraen los materiales, las piezas quirúrgicas para ser evaluadas porque tiene algo, ¿no? No es que yo sospecho que el paciente tiene algo y le hago una biopsia así nomás, ¿no? Como si fuera un proceso común. Claro que no, la biopsia no es un proceso común.
no se hace porque de verdad es muy probable que tenga algún daño orgánico, algún daño histológico, y la biopsia se hace con los protocolos establecidos, ¿no? O sea, no es hacer una biopsia porque así nomás, no. Hay una causa. Antes de hacer la biopsia se hace una radiografía, se evalúa bien al paciente antes de realizar el procedimiento. Y eso es lo que pasa, ¿no? Así que solamente se obtienen cuando el paciente está patológico y nada más. Ahora, las muestras humanas pueden venir de tres fuentes, claro que sí. Las necropsias, o sea, de los pacientes muertos, ¿no? El procedimiento de las necropsias, cuando el paciente está muerto pueden sacar las piezas quirúrgicas que se desee. Biopsias, ¿no? Las biopsias porque el paciente está mal, o sea, el paciente está mal y le hacen una biopsia. Y piezas quirúrgicas que son derivadas de las operaciones, ¿no? O sea, una apendicitis, por ejemplo, que le quitan a un paciente, va al laboratorio de anatomía patológica, ¿no? Básicamente viene de esa forma. Biopsias cuando es ambulatorio y piezas operatorias cuando vienen de cirugía. Pero al fin y al cabo son muestras, ¿no? La única diferencia es de dónde proceden, nada más. Pero son estas dos últimas, las biopsias y las piezas quirúrgicas, que proporcionan tejido patológico. Las necropsias no necesariamente. Eso también ténganlo muy en cuenta. ¿No? Necropsias, como decía, ¿no? Son las piezas obtenidas de un cadáver, ¿no? En el caso de las piezas por necropsia, ¿no? En algunos casos, por fines también de estudios, ¿no? De investigación, de docencia, a los muertitos, ¿no? Que están en anatomía, así en el anfiteatro, se les quitan algunos órganos y en algunos casos son sanos, algunos muertos, ¿no? Y se logran hacer piezas, preparados histológicos con estos órganos para ver que son órganos de personas sanas, sobre todo, ¿no? Es con un fin de investigación, con un fin de docencia, sobre todo, ¿no? Para conocer lo patológico, siempre, ¿no? Se dice, ¿no? Conocer lo patológico de lo sano, ¿no? Es lo importante, ¿no? Y a la mayoría de personas que mueren de forma violenta, ¿no? Como los accidentes de tránsito, usualmente están bien, no tienen, son personas sanas en su mayoría. Así que las necropsias usualmente tienen procedencia de órganos sanos. Obviamente las biopsias y las piezas operatorias son de pacientes patológicos. Entonces, por ende, sus piezas quirúrgicas van a estar patológicas, sus biopsias van a estar patológicas y sus láminas, obviamente, seguro va a haber algún tipo de anomalía, ¿no? Obviamente las biopsias, como dice ahí, son tejidos que se obtienen de un sujeto que está vivo, ¿no? Que está con vida, y el objetivo es estudiarlos microscópicamente para dar un diagnóstico anatomopatológico, igual que las piezas operatorias, ¿no? Pero las piezas operatorias son extraídas sobre todo de cirugía, pues más que todo, ¿no? O algún tumor o algún órgano inflamado, ¿no? Cuando el médico que está operando lo crea necesario. Como les dije en la clase pasada, toda pieza quirúrgica que se extrae en una cirugía siempre va al laboratorio de anatomía patológica. Es un protocolo. Siempre va a pasar eso. ¿Con qué objetivo? Para determinar las verdaderas causas, ¿no? De la enfermedad que tiene, ¿no? En el caso, ¿por qué se le extrae, supongamos, un vaso a una persona? Entonces van a ver, a nivel histopatológico, van a determinar las causas, ¿no? Esa es la primera parte, la obtención de la muestra. En resumen, el personal, tecnólogo médico, auxiliar de laboratorio, ni técnico de laboratorio, no tienen la competencia de remover el material quirúrgico. Eso es un procedimiento médico. La fijación sí es un procedimiento que lo pueden hacer cualquier persona de la especialidad, ¿no? Un tecnólogo médico, un técnico en laboratorio o un auxiliar de laboratorio que esté capacitado en anatomía patológica, eso sí. El segundo paso es la fijación. Como lo dije antes, ¿no? La fijación, en resumen, es preservar morfología, pero tiene más funciones. Consiste en interrumpir los procesos de degradación que aparecen tras la muerte celular. Cuando una persona muere, los órganos al toque, de manera rápida, se comienzan a matar, por así decirlo, ¿no? A autodestruir. No es un proceso normal. La fijación va a impedir que ocurra esto de forma principal, justamente para preservar la arquitectura y morfología de los tejidos que nosotros queremos estudiar. ¿No? Acá, por ejemplo, consiste en embeber las piezas extraídas, o sea, colocarlas en un líquido que preserve en este caso, ¿no? El formol es el fijador universal, pero no es el único que existe, existen otros tipos de fijadores. Y la fijación es un proceso extenso en el sentido de que es muy largo, demora mucho el proceso de fijación. Existen muchos tipos de fijación y muchos fijadores, ¿no? Vamos a verlos aquí. Primero, función principal, preservar y conservar. Palabra clave para la palabra fijación, ¿no? Ahora, vean esta imagen. Lo correcto, que casi nunca se cumple, les soy sincero, pero lo correcto es que la muestra esté totalmente embebida en el fijador. Se dice que un volumen, si tenemos un volumen 1 de muestra,
debe haber un volumen 20 de fijador, lo correcto. O sea, si yo tengo, no sé, pues un centímetro cúbico de una muestra, yo tengo que tener para esa muestra 20 mililitros de fijador, o 20 centímetros cúbicos, ¿no? Lo ideal es respetar eso, ¿no? Pero lastimosamente en la práctica no se cumple tanto por cuestión de presupuesto. Sin embargo, eso no implica que la función no se cumpla del todo bien, ¿no? Pero siempre va a haber algún tipo de problema en algunos casos, ¿no? Usualmente no se cumple eso, pero es lo que dice la teoría, ¿no? Que debe estar en un gran volumen de fijación para que la muestra esté totalmente conservada, ¿no? Para evitar justamente la descomposición de las células por los componentes internos. Obviamente que las células tienen un montón de moléculas, ¿no? Sobre todo hay enzimas autolíticas, que es la que destruyen las mismas células. Hay un proceso de autólisis y un proceso que se llama... se me fue el nombre. O sea, un proceso de autólisis, ¿no? En el cual la célula se mata a sí mismo. Y este proceso es normal cuando el tejido está muerto, ¿no? Apoptosis se llama, ese es el término. La célula entra en apoptosis. La apoptosis es también llamada muerte celular programada. O sea, la célula se mata a sí mismo. Esos procesos de apoptosis ocurren justamente cuando el tejido está muerto. Ahí interviene una serie de enzimas, ¿no? Moléculas en el cual van a realizar ese proceso. Y justamente lo que se encarga la fijación es impedir que ese proceso se realice, ¿no? Justamente como lo digo, ¿no? Importante, no solamente preservar, endurecer el tejido. Los tejidos usualmente tienen características blandas, son medio blandengas algunos tejidos. La fijación va a endurecerlos. ¿Y por qué endurecer es importante? Porque acuérdense que los tejidos van a pasar por el micrótomo, donde se cortan con la cuchilla. Si están duros, va a ser más fácil cortarlos. Si están blandos, los cortes no van a salir de la manera correcta. Y justamente como lo dice ahí, ¿no? Volviéndolos más resistentes a las etapas de las demás técnicas histológicas, sobre todo al corte. Cuando un tejido no está bien fijado, el preparado histológico no va a ser muy bueno. Así que este paso es muy vital. La fijación es un tema muy vital. Ahora vamos a ver los tipos de fijadores. Primero vamos a ver los fijadores físicos, ¿no? No todos los fijadores que vamos a mencionar tienen que ver con el laboratorio de anatomía patológica, pero algunos de ellos vamos a verlos que ya lo hemos visto en microbiología, como por ejemplo el calor, que es un tipo de fijación física, ¿no? Recuerdan que en el mechero de Bunsen, ¿no? El calor directo, ¿no? Cuando tú tienes tu hoja de siembra, tú la puedes fijar, ¿no? Esterilizar también, ¿no? En el asa de siembra, ¿no? O por ejemplo, cuando hacías tu coloración Bram, ¿recuerdan? La coloración Bram, que en la primera parte que hacíamos el extendido de la solución salina con la bacteria, con lanzada de la colonia bacteriana, y lo esparcíamos, teníamos que fijarlo en el calor. El calor también, no solamente era adherirse a la lámina, sino también preservar las estructuras bacterianas, ¿no? El calor es un tipo de fijación, lo hemos visto en microbiología, no se usa mucho en anatomía patológica, en microbiología sí. Desecación también es un proceso de fijación, ¿no? Remover el agua de los componentes, ¿no? ¿Cómo remueves el agua? Con alcohol. Acuérdense, el alcohol siempre es resequedad. Si alguna vez uno de ustedes ha estado en tragos, ¿no? Con las amistades, no sé yo, ¿por qué creen que cuando después de tomar te da sed? Es justamente por eso, ¿no? Te levantas resaqueado, te levantas mal, y justamente es porque el alcohol deshidrata. El alcohol remueve el agua de los tejidos. Y tiene sentido, ¿no? Que justamente cuando tú tomas alcohol, también te da ganas de ir al baño, ¿no? Son ya procesos, ¿no? Hormonales, ¿no? Del sistema endocrino que hacen ese tipo de cosas, ¿no? El alcohol, en pocas palabras, deshidrata. Y no lo experimentamos solamente con el alcohol tomando, sino también de manera física, en este caso, ¿no? Es una forma de secar, ¿no? En este caso con los alcoholes, ¿no? Alcoholes graduados, sobre todo, ¿no? De 96, de 70, de 50. Otra forma de fijación. Acuérdense que el agua, y ténganlo muy en claro también, el agua, aunque el agua, como dicen, ¿no? El agua es vida, ¿no? El agua, obviamente, es una parte esencial de nosotros, también tiene algo que ver, no está todavía totalmente esclarecido, pero tiene algo que ver en el proceso de descomposición de la materia viva. Un ejemplo, ustedes saben que la papa pasa por un proceso de liofilización, un proceso, ¿no? En el cual se deseca, que es el famoso chuño. Si tú comparas la papa y el chuño sobrevive más a los años que una papa. La papa se llega a pudrir, en cambio el chuño tiene más resistencia. El agua tiene un gran porcentaje de agua en su composición y el chuño le remueven todo el agua.
algo tiene que ver el agua en el proceso de descomposición de todas las muestras. Y le hablo de vegetales, o sea, también tiene que ver mucho, extrapolándolo al cuerpo humano, y tiene algo de razón. Pero tiene algún componente del agua que lo hace que tenga esa capacidad de descomponer estructuras vivas, ¿no? Estructuras biológicas. Otro tipo de fijador que lo vimos en la clase pasada, la congelación. Es decir, ¿recuerdan el criostato? ¿Recuerdan que les mostré dos imágenes? Le mostré el micrótomo, que es la técnica de rutina de anatomía patológica, que es un proceso largo, ¿no? Y el otro es el criostato, que lo que hacía era fijar la pieza quirúrgica por congelación a temperaturas bajas. No sé si recuerdan ese aparato grande que lo vimos en la imagen, ¿no? Que decía menos 21 grados bajo cero. Esta sí es una forma rápida de hacer fijación de las muestras, ¿no? Este es, como dice ahí, ¿no? Es el método de elección para realizar estudios morfológicos funcionales de los tejidos y justamente, en técnicas inmunohistoquímicas, que lo vamos a hablar más adelante, también tiene que ver, pero también es un proceso rápido la fijación por congelación y ayuda sobre todo a los casos de coloraciones por emergencias en la anatomía patológica, como les mencioné en la clase pasada, ¿no? Del ganglio centinela en el caso del cáncer de mama, ¿no? Que tiene que hacer un diagnóstico en menos de media hora, ¿no? El proceso de congelación ayuda a que se agilice este proceso. La muestra se congela a una temperatura de 20-25 grados bajo cero y se fija de esta manera, se endurece de forma rápida y hace que los demás procesos se agilicen. Es una gran ventaja. Estos son los tres tipos de fijadores físicos, perdón. Y ahora los fijadores químicos, vamos a ver. Uno se llama reticulización, significa formación de enlaces puentes metilo. El metilo es un componente químico y esto lo hace el formol. Nunca se olviden, el formol fija por reticulación. El formol, a ver, la masa orgánica usualmente está formada por proteínas. Las proteínas tienen una función de ser estructural, ¿no? Y se unen mediante unos tipos de enlace, que sobre todo son enlaces de puente hidrógeno que son de agua. Cuando tú fijas, el formol va a reemplazar esa agua por los puentes metilos, y los puentes metilos va a darle la función de fijador. O sea, esa es la aplicación a nivel molecular. Es por eso que se llama fijación por reticulización, y eso lo hace el formol, ¿no? Ténganlo muy en cuenta, ¿no? Es un fundamento ya un poco más avanzado, pero siempre es bueno saberlo, ¿no? Sobre todo ese, ¿no? Lo demás no tanto, pero no son tan comunes verlos. Otro es por fijación de sales, ¿no? Pues igual parecido, ¿no? Por formar precipitados salinos, el componente que lo hace es el ácido pícrico, es un ácido amarillo, un amarillo bien espeso. Otro también que no es tan conocido, que es el cambio coloidal proteico, ¿no? Que también es una técnica para el cambio de la composición química de las moléculas, ¿no? ¿Qué lo hace? El ácido acético. O sea, ahí tenemos tres fijadores: ácido acético, ácido pícrico y formol. Usualmente los que se ven más en la práctica son el formol y sus variedades, y el ácido pícrico. También tiene algunas variedades, pero esos son los más comunes que se ven. Aquí podemos ver, ¿no? Fijadores más utilizados, ¿no? Los fijadores en sí son muchos, cada uno tiene la finalidad y va a depender también de qué tipo de órgano quieres analizar, ¿no? Sobre todo el formol al 10% es el que se usa más. ¿Por qué? Porque es más económico, se comercializa de forma más fácil, es más fácil obtenerlo, ¿no? Y su eficiencia en el proceso de fijación es muy bueno. Es también considerado como el fijador universal, ¿no? En ningún laboratorio de anatomía patológica va a faltar el formol. El formol es un líquido, es un aldehído que tiene un olor bien penetrante e irritante sobre todo, un olor bien feo, sinceramente, un olor bien feo que es penetrante y irrita las mucosas y no estamos acostumbrados, ¿no? a su presencia. Otro fijador también es el alcohol etílico, ¿no? En algunos tipos de muestras, ¿no? Sobre todo en muestras pequeñas, ¿no? En muestras que tienen paredes celulares muy delgadas, se utiliza el alcohol como fijador, ¿no? En citología, que vamos a ver en la próxima clase, para el estudio celular de las muestras líquidas, el alcohol es el fijador por excelencia. Formol al 10% tamponado, ¿no? Es igual que el formol al 10%, pero la diferencia de este formol tamponado significa que mantiene el pH del componente estable. ¿Y para qué hace esto? Hay piezas quirúrgicas
que son muy sensibles a los cambios de pH, ¿no? El cambio de pH puede alterar sus estructuras, aún así puede ser retirada. Así que el formol tamponado en este caso sería muy bueno para combatir ese cambio de pH. Otro punto que también se usa para las técnicas inmunohistoquímicas. Como son técnicas inmunológicas, solamente que aplicadas a tejidos, eso tiene que ver inmunohistoquímica. Inmuno, porque es una técnica inmunológica, histo de tejido y química por los reactivos que utilizas, ¿no? En las técnicas inmunistoquímicas, donde debe haber una mayor preservación de las muestras, es muy importante utilizar el formol tamponado, ¿no? Es una ventaja. Si utilizaría formol al 10%, no me daría la misma eficiencia a la hora de hacer la técnica de inmunistoquímica con el formol sin ser tamponado, ¿no? Es algo muy importante. Otro fijador también que es muy usado después del formol es el líquido de Bowen. Bowen se pronuncia, pero se escribe Bowen. En algunos tipos de biopsia, ¿no? Como la biopsia de cerebro, por ejemplo, es muy común utilizar el líquido de Bowen, o para algunas coloraciones. Hay algunas coloraciones también que dependen también del fijador a utilizar. Hay algunas coloraciones que si están fijadas por un tipo de solvente, van a resultar mejores que estén fijadas por otro tipo de solvente. Y el líquido de Bowen es uno de los más utilizados, ¿no? En reemplazo del formol. Acá podemos ver, por ejemplo, las técnicas de la coloración de las tricrómicas, ¿no? Usualmente las tricrómicas son unas coloraciones para colorear fibras colágenas, fibras elásticas, y conservándolos en el líquido de Bowen, el resultado es más reproducible en comparación de fijarlos con formol. Lo vamos a hablar a detalle más adelante. Ahora, estas son las consecuencias de una fijación, ¿no? De manera sencilla. Primero, como les venía diciendo, preservar la morfología, que es lo más importante. Si no hay una preservación de la morfología, no se va a poder observar bien lo que uno quiere desear, y obviamente si hay una buena arquitectura por una mala fijación, el diagnóstico no se va a poder hacer de la manera adecuada. El segundo punto, abajo a la izquierda, ¿no? Aumento de la dureza del tejido, que era importante justamente para los procesos posteriores, ¿no? Acuérdense que esta biopsia, antes de ser cortada, va a pasar por varios fijadores, alcoholes, silol, varios solventes, ¿no? O sea, aparentemente se maltrata mucho la muestra, ¿no? Y la dureza va justamente a combatir y resistir para que esta muestra esté bien preparada a la hora de ser procesada. Otro punto también, la destrucción de los gérmenes. Los fijadores también tienen un efecto microbicida, matan a los microorganismos como las bacterias sobre todo, ¿no? El formol tiene esa capacidad, ¿no? La mayoría de los solventes tienen esa capacidad de matar a las bacterias, ¿no? Así que la muestra por ese lado tampoco se va a degradar, ¿no? Interrupción de los procesos enzimáticos, ¿no? Eso viene de las propias células. Recordaban que les dije, ¿no? La apoptosis celular, ¿no? La fijación, los fijadores, ¿no? Eliminan estas enzimas y obviamente hace que se preserve la estructura, ¿no? Pero lo principal es, o lo general sobre todo, es preservar la morfología. Lo demás es derivado de la preservación de la morfología. Esa es la característica principal. Si una muestra no está bien fijada, no se hace un buen preparado histológico y por ende no se hace un buen diagnóstico anatomopatológico. Aquí podemos ver, ¿no?, las características que debe tener un fijador ideal, ¿no? Un fijador que funcione de la manera adecuada. Como lo dije, ¿no? En la parte izquierda, el efecto microbicida, ¿no? Que justamente impide la acción bacteriana porque en algunas bacterias desencadenan procesos de putrefacción. El fijador elimina las bacterias, ¿no? Es una ventaja. Otro punto, bloquear la autólisis, la apoptosis celular, ¿no? Justamente lo hace también el fijador, ¿no? Sería paralizando la actividad enzimática del tejido, ¿no? Que lo dije prácticamente, aquí está más detallado. También no provocar, otro punto, ¿no? A veces las retracciones del tejido, ¿no?, cuando son extraídas, no debe ser manipulado tampoco de manera violenta o de manera frecuente, ¿no? Porque eso va a causar algunas retracciones o alguna dismorfología que justamente va a evitar también que el diagnóstico no sea bueno. Otro también, inducción en cambio de textura y composición del tejido, posición tisular también llamado, que se favorezcan la inclusión al corte, ¿no? Eso tiene que ver con la dureza que les comentaba, ¿no? Si el tejido no está duro, no está bien fijado o no se ha fijado y por tanto va a repercutir en el procesamiento de la muestra, ¿no? Así que hasta ahorita ya vamos 2 etapas. Como les digo, miren esta imagen. Esta imagen podemos ver en el microscopio, ¿no?, las estructuras celulares, ¿no? En la parte derecha podemos ver una
un tejido histológico ya coloreado, pero miren cómo se percibe la estructura, ¿no? De manera correcta. Tú puedes ver las células en el medio, algunos componentes histológicos alrededor, pero se observa una arquitectura ordenada. Yo, viendo eso, puedo decir que la fijación de la muestra ha sido muy buena, ¿no? Que se está aplicando los protocolos correctos para la fijación. En el caso izquierdo, ¿no? Es casi la misma imagen, pero miren la coloración, ¿no? No significa necesariamente que la coloración sea mala. Si la fijación es mala, el colorante tampoco va a actuar de la manera adecuada. O sea, imagínense, ¿no? Es como una bola de nieve. El problema inicial, si lo hace mal el inicio, repercute en lo otro y termina siendo malo, ¿no? Siendo la misma estructura, miren, ¿no? Una pobre fijación da una mala coloración, no se pueden apreciar de forma adecuada los componentes celulares, los componentes arquitectónicos, ¿no? Así que el médico que va a decir, wow, ¿no? No están trabajando bien, yo no puedo diagnosticar de esta forma, ¿no? Puede ser que no haya un correcto control de calidad en el laboratorio de anatomía patológica, no se apliquen los controles de calidad aplicados a los fijadores, o quizás las coloraciones, ¿no? O quizás no haya un registro de calidad, ¿no? O sea, es importantísimo. Yo con esto yo podría decir, ¿no? Que el laboratorio está trabajando bien, en pocas palabras. Solamente por un tema, ¿no? En este caso que sería la fijación. Bueno, antes de entrar aquí, vamos ya a dos procesos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Me lo puedes confirmar por el chat, por favor? No logro ver bien. Bueno, eso significa que estamos ok. Listo. Tercer paso, inclusión. Ya vimos obtención de la muestra y fijación. Ok. La inclusión es el proceso por el cual las piezas quirúrgicas van a ser denominados en los bloques de parafina. Vamos a hablar que son bloques de parafina. Son como unos cubitos, ¿no? En los cuales el órgano va a estar embebido en ese líquido, ¿no? Que es la parafina, justamente. Y este líquido le va a dar la dureza adecuada para que el tejido pase al micrótomo y sea cortado, ¿no? Le va a dar una dureza extra. De por sí, con la fijación, la biopsia ya es dura, pero con la inclusión y formar el bloque de parafina le va a dar una dureza adicional y también encajarla de manera adecuada para que el corte en el micrótomo sea lo mejor posible. Ahora, en esta imagen podemos ver la parafina, ¿no? Lo vemos en pastillitas. La parafina a ver, tómenlo como su composición como una vela, ¿no? La vela, ¿no? Es una cera, ¿no? La parafina también es un compuesto así grasoso, orgánico, ¿no? Es un hidrocarburo en este caso, ¿no? Combinaciones de carbono e hidrógeno, ¿no? Que son de color blanco, como lo ven en la imagen, y tienen una temperatura de fusión. Temperatura de fusión significa que pasa de estado sólido a estado líquido. En el punto de fusión a 56 grados. ¿Qué quiere decir? Que a 56 grados la parafina se convierte en estado líquido, ¿no? Y esta sustancia es la principal en el proceso de inclusión. Existen otros componentes para la inclusión, pero el universalmente utilizado es la parafina. Es el mejor y el más común utilizado. En casi todos los laboratorios de anatomía patológica van a haber parafina para la inclusión de las muestras, de las biopsias en este caso, ¿no? Véanlo como una vela, ¿no? La vela, cuando usted prende la velita, obviamente, ¿no? El calor de la llama va a hacer que la parte donde está la mecha se va a poner de forma líquida, ¿verdad? Y alguna vez, no sé, o jugando a alguien, alguna vez a uno nunca le ha pasado que se le cae ese líquido, le cae en el brazo y duele un poco, ¿no? Y pueden ver que se logra solidificar, ¿verdad? Ya, algo así tiene la función de la parafina, ¿no? La parafina está a 56 grados porque es su punto de fusión. Cuando eso se vierte en la biopsia, ¿no? Embebes de forma líquida la parafina y después la dejas enfriar y se vuelve un bloque. Y es similar, y es muy similar a la cera de la vela, ¿no? Con ese ejemplo ya creo que es más fácil al menos reconocerlo, porque no lo tenemos en la práctica. No, el proceso justamente es, primero, cuando terminas, ¿no? Antes de empezar la inclusión, tú retiras, después de fijar las muestras, tú lo retiras, ¿no? Y justamente tienes que deshidratar la muestra, porque la parafina no va a entrar si la muestra no está hidratada. Tienes que hidratar la biopsia, o sea, echarle agua, ¿no? Recuperarle el agua para que la biopsia sea soluble, o sea, que sea compatible con la inclusión. No, el silol, es el que les iba a comentar, el silol es un
disolvente que justamente va a ayudar a esto, ¿no? El xilol es un componente en anatomía patológica que sirve para muchas cosas, y es muy fácil reconocer el xilol. El xilol es un líquido parecido al agua, pero es un compuesto aromático que tiene un color bien, bueno, agradable para los que les gusta oler la benzina, el benceno, ¿no? Tiene un color bien agradable, un olor bien agradable para algunos, y bueno, es peligroso también olerlo porque es cancerígeno. Sin embargo, es fácil de reconocer. Siempre cuando entran a algún laboratorio de anatomía patológica van a oler ese olor del xilol, que es muy penetrante, ¿no? Y es un compuesto aromático, muy diferente al formol, que es feo, ¿no? Pero tiene muchas funciones el xilol, en este caso, para los procesamientos de las muestras, ¿no? En anatomía patológica. Y justamente en esa parte, el xilol aclara las muestras. A veces la biopsia ennegrece, oscurece las muestras. El xilol tiene la función de aclararlas antes de que sean incluidas, ¿no? Y antes de que estas muestras pasen a la inclusión, previamente se sumergen en parafina líquida como para ablandarlas, ¿no? Para que estén ablandadas antes del procedimiento mismo de inclusión. Eso lo hace, todos esos procedimientos que les he dicho, lo hacen en esta cámara de fijación. Recuerden que les mencioné en la clase pasada este equipo. Este equipo tiene varios pocillos, si se dan cuenta. En cada pocillo hay formol a alta concentración, hay agua, ¿no? Tiene varios procesos. Al final, en estos pozos metálicos tienen parafina líquida, ¿no? Que justamente va a preparar las láminas para la inclusión en sí. Pero aquí no están incluidas, solamente están preparadas para su inclusión. Este proceso de fijación y previa preparación para la inclusión demora de 12 a 18 horas. Es por eso que las muestras no salen de un día para otro, ¿no? Este proceso de inclusión demora bastante. Usualmente si una muestra ingresa un día, al día siguiente ya se está realizando recién los cortes, ¿no? Es un proceso largo la fijación. El tejido tiene que pasar por varios procesos justamente con estos solventes para que adquieran la dureza y las condiciones necesarias para que sean cortadas, ¿no? Todo, como dice ahí, todos estos procesos que se han mencionado ocurren en el equipo automatizado de fijación. Y este es el equipo automatizado de fijación. Todos los laboratorios de anatomía patológica van a contar con este equipo. Es un equipo grande, imperceptible para no conocerlo. Y aquí se ponen los casetcitos que les comentaba. Esos casetcitos, o sea, cuando cortan las piezas quirúrgicas en partecitas, se ponían en los casetes que les comentaba. Esos cassettes se colocan acá. Se procesa y de ahí recién se incluyen. Ahora, aquí, esta es la máquina, esta es la cámara de inclusión. También les comenté en la clase pasada, ¿no? Esta es la cámara de inclusión. Estas cámaras, ¿ven estos casetcitos de colores? Aquí van a estar las biopsias. Ahora, si ven abajo, tienen un cassette metálico. Estos se les llama cassettes metálicos o barras de Leucard. Nunca se le conoce como barras de Leucard, todos lo conocen como cassettes metálicos. Pero ese es su nombre correcto, barras de Leucard, ¿no? Ahí es donde tú colocas la pieza quirúrgica, en la biopsia, ¿no? Con las pinzas, obviamente, nada se toca con la mano, todo es con las pinzas. Se coloca y tú viertes la parafina que está en este recipiente. Eso es como un tanque de parafina, esta parte superior. Es como un tanque de parafina y la parafina líquida se va a vertir en el metal que tú vas a colocar ahí la biopsia y la parafina líquida va a taparlo, ¿no? A toda la biopsia. Ahí tú colocas tu cassette encima, como lo ven ahí, y ya está, ¿no? Y ya está tu muestra incluida. Lo pones en ese lado que está acá, es una zona fría. Es para que la parafina se solidifique, ¿no? Acuérdense que la parafina estaba a 56 grados. Cuando se enfría, se vuelve sólida. Y tiene una dureza adecuada para ser manipulada y tratada en los cortes histológicos, ¿no? Es un proceso es una chamba ardua en algunos casos porque hay que estar, cada pieza quirúrgica hay que estarla colocando, incluyendo, ¿no? Imagínense, a veces en los laboratorios llegan de 50 a 100 piezas quirúrgicas al día. Un hospital grande hablamos, ¿no? 100 quirúrgicas, imagínense estar haciendo 100 veces eso, ¿no? Hay que tener pericia, hay que tener técnica, ¿no? Hay que tener velocidad sobre todo, ¿no? Y así es como se forman los bloques de inclusión, ¿no? Otro punto importante es colocar la pieza quirúrgica de la manera adecuada, ¿no? Eso también se aprende, ¿no? Porque no es solamente colocarla por colocar, porque cuando se corta, tú vas a tener una orientación de la muestra. Cada pieza quirúrgica debe ser acomodada de la manera que se debe acomodar para que ésta sea visualizada bien en el microscopio. Si tú este apéndice lo cortas mal y lo pones de costado, no se va a poder ver bien. A eso me refiero. O sea, la orientación en la fijación, en la inclusión, perdón,
es un punto muy importante a tenerlo en cuenta. Usualmente se demora de 10 a 20 minutos para que la parafina esté solidificada. Una vez que la parafina esté completamente sólida, se remueve del metal. El metal no sirve, el metal solamente es un molde nada más. Es un molde para colocar la pieza. Al final se va a quedar pegado al cassette. Y lo vamos a ver acá. Aquí, por ejemplo, podemos ver el proceso de inclusión que les decía, ¿no? Ese es un tanque de parafina líquida. La parafina líquida entra al metal, ¿no? Acá podemos verlo mejor, ¿no? Aquí se acomoda la pieza quirúrgica, como les comentaba, con la pincita, ¿no? Eso está caliente. Acá vemos el triángulo de prevención, ¿no? Que es parafina líquida, que está caliente, como la vela, les digo, que duele, arde bastante. Se acomoda la pieza quirúrgica, se embebe con la parafina y está totalmente líquida, ¿no? Y después la deja secar, ¿no? En este ambiente, ¿no? Es un ambiente frío, ¿no? Para que se solidifique la parafina. Después solamente la destapas del metal y te va a quedar al final el bloque de parafina apegado al cassette. Aquí en esta imagen podemos ver, miren cuántos cassettes hay. Cada cassette lleva una pieza quirúrgica. Y pueden ver aquí, ¿no? En este caso ya la pieza está cortada. Aquí pueden ver a esto se le llama taco histológico se le llama. Pueden ver ese taquito, ese es el taquito que se forma, y acá es donde se hacen los cortes histológicos, ¿no? Ahí se puede ver una zona de la pieza quirúrgica que se está cortando. Imagínense, en el fondo se ven varios taquitos, o sea, significa que cada taquito tiene una pieza quirúrgica. ¿Y de cuántos pacientes pueden ser? Imagínense. No, usualmente los taquitos tienen colores porque hay algunos órganos que son más comunes sacar. Por ejemplo, las biopsias gástricas usualmente, en este hospital donde hice mi internado, se colocaban en los tacos de color rosado, ¿no? Si veías tacos de color rosado, eran piezas quirúrgicas de biopsias gástricas, usualmente, ¿no? Y las demás eran generales, usualmente. Pero básicamente ese es el taco histológico, ¿no? Cuando tú desglosas el metal con el taco, es lo que se forma. Con este taco, esto es lo que va a entrar al micrótomo para que se realicen los cortes necesarios. Y justamente pasamos a la siguiente parte. Cuando ya tienes tu taquito, ok, pasas a la microtomía, ¿no? Que justamente es la etapa en la cual tú realizas los cortes histológicos, ¿no? Con los tacos, ¿no? Obviamente cuando ya está incluido, ya la biopsia ya tiene una dureza mucho mayor de la que tenía. Así que cuando se someta al proceso del corte, ya esta no se va a degradar, no se va a romper, no se va a deteriorar, va a estar completamente perfecta. Los cortes histológicos son delgadísimos, tienen un grosor de una célula normal, ¿no? Que es de 4 a 6 micras. Hablamos que una micra es una milésima de milímetro. Agarren su reglita y miren cuánto es un milímetro. Ahora, una milésima de ese milímetro es una micra. Y estos cortes tienen de 4 a 6 micras de grosor. Ahora, dependiendo de las técnicas, tú puedes ajustar también el grosor del corte, ¿no? Pero usualmente los cortes estandarizados llevan 6 micras. Dependiendo del tipo de coloración también. Pero 6 micras es el grosor del corte estandarizado para las coloraciones en general. Ahora, esta parte de la microtomía, como es una forma manual, no hay automatización. Recuerden que era girar la manivela. Aquí hay que tener un poco de pericia, de entrenamiento previo. Es práctica nomás, ¿no? Pero hay que tener entrenamiento para hacer estos cortes, porque no es tan fácil que digamos. Y justamente el micrótomo, ¿no? Es el equipo que se encarga de hacer estos cortes, como les comentaba, ¿no? Aquí tenemos ya nuestros taquitos, ¿no? Ya cortaditos, ya todo bonito, ya incluidos. Y ahora vamos a hacer los cortes para cada taco, ¿no? Porque necesitamos hacer láminas histológicas. Así que de los tacos vamos a sacar las láminas. Acá tenemos el micrótomo, por ejemplo, ¿no? Ven, esta manivela es la que permite girar y lo que se mueve es lo que está en la zona negra. El cuchillo se queda fijo. Recuerden, este es un micrótomo de tipo Minot, como les comentaba en la clase pasada, que es el micrótomo más comercial, por así decirlo, y el que tiene más ventas, más comercial, ¿no? La zona negra es donde ahí se coloca el taquito, que ya lo hemos puesto en la inclusión, se coloca ahí. La cuchilla está en esa zona plateada, no sé si ven ahí ven la zona plateada y ven una cuchilla ahí que se cambia. Eso se mantiene fijo. Cuando tú mueves la manivela, lo único que se mueve va a ser la zona negra. Eso se va a mover de arriba hacia abajo y va a ir cortando la lámina, como jamonada la va a cortar, como les comentaba, ¿no? Tú la vas cortando y la vas colocando así, como ven acá abajo las láminas, ¿no? Que están sin colorear todavía, ¿no? Ahí está, miren, esta imagen se ve mejor, ¿no? Tú vas cortando y miren, acá tenemos
como impresiones de las láminas, de los cortes histológicos, ¿no? Que son estos prácticamente, pero aquí están cortados de una manera bien bonita, ¿no? Están seccionadas, ¿no? Haces tu corte adecuado, colocas esos cortes, recuerden, se colocaba en el baño de flotación, que está acá. El baño de flotación lo que hacía era extenderlos. Si se dan cuenta, aquí el tejido está un poquito arrugado. En el baño de flotación, que está a una temperatura de 56 grados, ¿no? 50 grados, se coloca el tejido, ¿no? El calor extiende el tejido y nosotros con una pincita y con un lapicito y con nuestra lámina acomodamos lo cortado, la pieza cortada en la lámina, ¿no? Y la dejamos ahí. Justamente es lo que vemos en la imagen de acá, en la imagen inferior, ¿no? Eso justamente es lo que obtenemos. Y una vez que obtenemos esto, lo colocamos en una estufa, en una plancha metálica, para que se logre secar totalmente. Y cuando se seca, ahí podemos ver lo que hemos cortado, ¿no? Acá, en este caso, miren, aquí vemos unas láminas con varios tejidos, ¿no? No sé si se dan cuenta, ¿no? Aquí se están secando en la plancha o en la estufa, se están secando a una temperatura para remover todo el agua posible. Eso blanco que observan es el tejido, pero está cubierto con la parafina, que la parafina todavía no se desprende. Y eso ya se va a desprender en el proceso de coloración. Ahí termina la microtomía y empezamos con la coloración. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien, chicos? ¿Se puede continuar? ¿Me lo pueden confirmar por el chat, por favor? ¿Todo bien? Ok, continuemos entonces. Ya tenemos nuestras láminas cortadas, ¿no? Las dejamos en la plancha, ¿no? Sequitas y ya están listas para colorear, ¿no? Hay muchos tipos de coloraciones, ¿no? Las coloraciones usualmente van a ser utilizadas para lo que tú quieras observar, ¿no? Pero hay una coloración que es base, ¿no? Que ya vamos a hablar más adelante, ¿no? Estos procesos de coloración, como les digo, son una serie de protocolos, ¿no? Hay una serie de pasos para seguir las coloraciones, en los cuales estos involucran muchos colorantes, muchos disolventes, muchas soluciones, y hace que el proceso sea un poco extenso en algunos casos, ¿no? En algunos casos pueden demorar a minutos, y en algunos casos pueden demorar hasta horas para hacer un proceso de coloración, dependiendo qué coloraciones hagas. Existen, como dice ahí en el tercer punto, existen muchos tipos de coloraciones en anatomía patológica, muchos. Algunos laboratorios cuentan con algunos, otros nadie cuenta con todo. Existen muchas técnicas, muchos métodos, ¿no? Para averiguar lo que tú quieres observar, ¿no? Tienen muchos términos. Pero justamente esto se va a solicitar, y esto lo solicita el médico anatomopatólogo, ¿no? Dependiendo que él quiera observar, ¿no? Es un servicio que nosotros hacemos para el médico anatomopatólogo y haga su correcto diagnóstico. Esta es una batería de coloración, ¿no? Aquí podemos ver, y esta batería de coloración es de la coloración hematoxilina eosina, que es la coloración base de cualquier preparado histológico en un laboratorio de anatomía patológica. Siempre van a ver hematoxilina eosina en un laboratorio de anatomía patológica. Y aquí vemos, por ejemplo, cada frasquito es un tipo de solvente o colorante, ¿no? Si ven en la parte del fondo aquí, estas zonas metálicas son como unas rejillas en el cual se colocan las laminitas, se colocan para ser coloreadas, ¿no? En este caso, se colocan acá, ¿no? Ven esta parte metálica, si se logra ver bien, se colocan, se saca, se coloca, y sigue un caminito, ¿no? Primero aquí, después acá, y así, ¿no? Y termina y se colorea, ¿no? Ya vamos a aplicar la coloración de hematoxilina eosina, que sí, yo creo que deben conocerla, es muy importantísima saber cómo es el procedimiento. Pero básicamente es así, es como un juego, ¿no? Terminas de colorear, pasas al siguiente, terminas y ya estás coloreado, básicamente, es como un juego. Y cuando terminas de hacer eso, acá tienes tus láminas preparadas, tus láminas histológicas, ¿no? Si se dan cuenta, ya se parecen a estas ya, ¿no? Ahí podemos ver varias estructuras, ¿no? No detallan qué es, pero yo puedo reconocer, por ejemplo, ahí, no sé, un riñón, biopsias gástricas, nada más creo que reconozco. Riñón y biopsias gástricas puedo ver ahí, pero pueden haber más órganos, ¿no? Pero así es como ya termina tu preparado histológico, ¿no? Básicamente eso ya es lo que el médico ya se encarga de hacer el diagnóstico, ¿no? Pero la idea es solamente hacer el preparado histológico. Y después de la coloración, sigue justamente el diagnóstico anatomopatológico, ¿verdad? Que justamente que cuando terminas de hacer tu preparado, ¿no? Con tus órdenes, con tus solicitudes,
Estas se envían al médico para que se realice el diagnóstico, ¿no? Bueno, ahí escapa de mis manos, pero sé que los procesos de diagnóstico, ¿no?, consisten, ¿no?, en varios criterios en el cual el médico tiene que ver con la clínica del paciente, ¿no? Criterios morfológicos estructurales en los cuales no tiene que evidenciar, ¿no?, a nivel microscópico si hay algún daño, ¿no?, en el tejido que está observando. Y depende de eso, va a dar una apreciación crítica de lo que ve, ¿no? Y justamente esa valoración es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico tiene un valor tanto cualitativo como cuantitativo, eso sí es muy importante, ¿no? Cuantitativo en el término de qué tan dañado puede estar un tejido, y cualitativo en qué estructuras están más dañadas que otras, por así decirlo, ¿no? Pues ya son términos médicos, ¿no? Y como les dije en la clase pasada también, ¿no?, el diagnóstico anatomopatológico en cuestión de cáncer tiene mucho peso, el diagnóstico tiene mucho peso, un valor diagnóstico muy importante en comparación con otras pruebas, ¿no? Tiene un poder de decisión increíblemente alto para hacer los diagnósticos definitivos en los pacientes, eso sí, eso sí. Y si lo comparas con otras técnicas, como técnicas inmunohistoquímicas, con técnicas de coloración especiales, ni qué decir, tiene un peso muy considerable. Aquí podemos ver, ¿no?, a un doc, ¿no?, ahí chequeando su lámina, ¿no?, haciendo su diagnóstico, ¿no? Usualmente los médicos anatomopatólogos, gran parte de su chamba es estar ahí en el microscopio, ¿no?, analizando las muestras de cada paciente. Muy interesante en algunos casos. Ahora sí, coloraciones en anatomía patológica. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algo? ¿Todo bien? Chicos, ¿les parece si tomamos un break de 10 minutitos para continuar con la clase? ¿No? Ya entramos a una parte ya que es la coloración, también es una parte que me interesa explicar, ¿no? Quiero que estén con los 5 sentidos para explicar esta parte. Bueno, ya son 6:20, entonces vamos a continuar, ¿no? Como les dije, las coloraciones eran la última parte del proceso de anatomía patológica, al menos para el preparado histológico, y es donde le vamos a dar un poco más de detalle por el tema de la gran variedad de coloraciones que existen, ¿no? Siempre dicen, ¿no?, la biopatológica, la parte de coloraciones, es el arte de pintar microscópicamente, ¿no? Porque se pintan células, estructuras celulares, ¿no?, componentes químicos que presentan en el cuerpo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Como les dije, ¿no?, existen muchos tipos de coloraciones para cualquier tipo de tejidos, ¿no? Siempre, primero, lo importante es dependiendo de lo que se quiera colorear, ¿no? Obviamente los colorantes van a cambiar dependiendo de lo que se desee colorear. Ahora, existen coloraciones generales, ¿no?, que son de uso extendido, como la coloración HE que les comentaba, ¿no? Hay una más por ahí. Y hay otros que son especiales, como decir, ¿no?, que no se piden así nomás todos los días, o lo piden solamente por un caso especial o por un diagnóstico raro, sobre todo, ¿no? Ese es el caso de las coloraciones especiales, ¿no? Justamente se pide, ¿no?, en el caso para dar un diagnóstico más preciso, más certero, ¿no? O a veces la coloración de rutina no da la suficiente información, y a veces se requiere de una coloración especial para completar a cabalidad y quitar las dudas al médico, en este caso, para que realice su correcto diagnóstico. Ahora, importante esto, ¿no? Las coloraciones no son así un tema, ¿no?, fácil en algunos casos, ¿no? Hay algunas coloraciones que también tienen sus manejos bien curiosos, y hay que tener mucha pericia para realizar los métodos de coloración. Saber preparar los colorantes, ¿verdad? Los colorantes en algunos casos también pueden ser comerciales, otros casos preparados. Aquí en anatomía patológica, sobre todo, siempre se sugiere que sean preparados mejor, porque da una mejor calidad a las muestras que tú preparas. Es lo mejor prepararlos en este caso, ¿no? Así que hay que estar capacitados tanto en la preparación como en el manejo de las técnicas de coloración. Estos métodos, ¿no?, es importante saberlos justamente para satisfacer las necesidades diagnósticas del anatomopatólogo en este caso. Ahora, importante también saber, ¿no?, hay que manejar tiempos. Cuando tú estás coloreando, también estás haciendo otro tipo de trabajos. Las coloraciones siempre se trabajan con tiempos, y lo ideal es respetar esos tiempos, ¿no? Existen muchos métodos y todos obviamente cuentan con sus tiempos respectivos para cada solución, para cada solvente, para cada coloración. O sea, hay que tener tiempo también para realizar las coloraciones, ¿no? No hay que estar tan ajetreado en la labor para hacer las coloraciones, porque si no puedes hacer un mal trabajo, ¿no? Esa es la coloración básica, como les decía, ¿no?, del laboratorio de anatomía patológica: hematoxilina eosina, ¿no?
Se llama hematoxilina y eosina porque son dos colorantes diferentes. Uno es hematoxilina y otro es eosina. Es la coloración básica, ¿no? También se le llama coloración HE por las iniciales, pues, ¿no? La hematoxilina es un colorante que tiñe los núcleos de las células, ¿ok? Acuérdense, o si manejan la información, el núcleo celular está compuesto por el ADN, ¿verdad? ¿Y qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico. El ADN tiene una carga negativa, la carga del ADN es negativa, y el colorante de la hematoxilina es un colorante básico con carga positiva. Recuerden la teoría de colorantes que vimos en la clase de microbiología, que fue la clase 12, creo, ¿no? Colorante ácido, componente ácido, que es el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Con carga negativa, y colorante básico, que es la hematoxilina, con carga negativa, cargas opuestas se atraen, así que la hematoxilina va a colorear a los núcleos. Y la hematoxilina tiene un color morado, como la chicha. Entonces, por consecuencia, lo que ven aquí de color morado son núcleos. Y lo que está coloreado son los ácidos nucleicos, pues el ADN, ¿no? Y esa es la hematoxilina. En algunos casos, no sé si logran ver bien, los núcleos, que todo es morado, tienen puntos. Esos puntos son los nucleolos, que también se logran pintar, que es una estructura celular del núcleo. Importantísimo. Miren, eso es lo que colorea la hematoxilina. Y la eosina es lo contrario, ¿no? Es un colorante ácido y tiene que colorear lo opuesto. Entonces, tiene que colorear alguna estructura celular que tenga carga positiva y que sea básico. En este caso son las proteínas. Las proteínas del citoplasma son de carácter básico, entonces tienen una carga positiva. Y como la eosina es un colorante ácido, entonces negativo con positivo se atraen. Por tanto, la eosina colorea a las estructuras citoplasmáticas. Y tiene un color rosado sobre todo. Ahora, quiero hacer un detalle. Esto rosado grandote que ven no es el citoplasma, pero si logran ver esas células que les comentaba en el borde, ¿no ven un color rosado alrededor de los núcleos? Ese es el citoplasma. Ese es el citoplasma. Entonces, el núcleo está pintado de color morado por la hematoxilina y el citoplasma está pintado de color rojo rosado por la eosina. Esas estructuras grandes que están pintadas de color rosado, grandes, son los famosos coloides. Si ustedes ven algún coloide en algún tejido histológico, es de seguro que la estructura que están viendo es un tejido de tiroides, característico de las estructuras de tiroides. Ningún otro órgano van a tener esas estructuras grandes, que son los famosos coloides, ¿no? Le he puesto esa imagen más representativa por el tema de que las coloraciones aquí se distinguen de manera muy detallada. Así que ya saben, en resumen, hematoxilina, colorante básico, pinta núcleos. Eosina, colorante ácido, pinta citoplasma, ¿no? Y obviamente la célula se compone del núcleo y citoplasma, ¿no? Así que básicamente es una coloración base para casi todas las estructuras de nuestro organismo, ¿no? Aquí, por eso les digo, es importante saber los pasos. Aquí, al menos en esta coloración, yo lo considero importante, ¿no? En algún caso, ustedes quizá tengan la oportunidad de hacer esta coloración. Pueden tomar esta guía como referencia. Si es que tienen, en la bibliografía también voy a dejarles algo más para que lean, para que tengan una mayor consideración de lo que están haciendo, ¿no? Primer paso, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Cuando los preparados histológicos se deben secar en la estufa, en esa plancha, ¿recuerdan? Una vez que estén secados en esa plancha, se colocan en el primer solvente, que es el silol, ¿no? Acuérdense que cuando veían las muestras de la plancha de color blanquecina, ¿verdad? Ahí estaba el tejido y al mismo tiempo eso blanco era el color que les daba la parafina, ¿no? Y tú tienes que desparafinar, quitar la parafina del tejido. ¿Y cómo haces eso? Con el silol. Aparte que el silol es un aclarante, también desparafiniza y quita la parafina de las muestras, ¿no? Porque si el tejido tiene parafina, no se puede colorear. Entonces, primero se desparafina las muestras en silol. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos le dan usualmente, ¿no? Apúntenlo si gusten. Justamente, no paso tiempo para hacerlo más didáctico, ¿no? Pero hablándolo, 5 minutos le dan el silol. Después de eso, al toque nomás, como las muestras están deshidratadas, ¿no? Tú tienes que hidratarlas, ¿no? En alcohol decreciente, de 96 a alcohol de 70. Los pones en alcohol de 96,
lo dejas un ratito ahí, usualmente lo dejas 2 minutos, y luego pasas por alcohol de 70 otros 2 minutos más. Una vez que la muestra se hidrate, se lleva hasta agua corriente, o sea, en el agua de caño la enjuagas la muestra, ¿no? En un baldecito así la enjuagas, ¿no? Con agua corriente, agua de caño, ¿no? Para remover el exceso de alcohol. Una vez que la muestra está hidratada, es recién donde puede penetrar la hematoxilina, ¿no? Así que después de que estén hidratadas, se coloca en la hematoxilina de Harris. Así se llama la hematoxilina de Harris, ¿no? Existen otros tipos de hematoxilina. Se llama Harris porque el inventor, ¿no? Inventó ese tipo de hematoxilina, ¿no? Este tiene un color, como les dije, ¿no? El color de la hematoxilina es un color como la chicha, así un color bien morado, bien intenso. Así que se coloca ahí para que se coloree. Usualmente le dan a la hematoxilina dependiendo, ¿no? Si está bien, cuando está nueva le dan menos tiempo y cuando está un poquito viejita le dan más tiempo. Usualmente le dan de 2 a 3 minutos a la hematoxilina. Una vez que ya esté coloreada con la hematoxilina, sin lavar, se coloca en un otro solvente que se llama agua amoniacal, que justamente es para diferenciar la coloración que se ha hecho en un inicio, ¿no? El agua amoniacal va a colocarla media azulada, el núcleo, medio azulado los va a colocar. ¿Y cómo verificamos eso? Observándolo en el microscopio. Basta que vemos un par de láminas y vemos que las estructuras nucleares estén bien coloreadas, suficiente. Una vez que se diferencia en el agua amoniacal, se enjuaga de nuevo, se lava y me olvidé colocarlo ahí. Y después de eso se coloca en el otro colorante, en la eosina. Usualmente le dan a la eosina de 30 segundos a 1 minuto. La eosina es un colorante naranja, un color naranja, así como la mandarina, un color bien naranja, bien artificial. Es fosforescente también, en la oscuridad brilla ese colorante. Es un colorante bien interesante. Usualmente le dan 30 segundos a 1 minuto después del agua amoniacal. 30 segundos a la eosina, ¿no? Eosina alcohólica, porque es en base a alcohol. Y sin pasar el agua, se lleva a los alcoholes de 70 y de 96 nuevamente. Pero si se dan cuenta, aquí se lleva a alcohol creciente. O sea, al inicio era de 96 a 70. Aquí de 70 a 96. O sea, se hace como la vueltita. 2 minutos en cada alcohol. Y luego se enjuaga en agua... No, ya no se enjuaga, perdón. Ya no se enjuaga en agua corriente. Una vez que estén ahí, se secan, se mandan a secar en una estufa. O si tienen una estufa, ¿no? Esas de horno, se colocan y se secan. Una vez que se estén secas las láminas, lo que se va a hacer es, con el silol nuevamente, aclararlas, ¿no? Se embeben en silol para aclarar las láminas, porque a veces con la coloración se ponen bien oscuras. Se aclara con el silol y lo que se hace es proceder al montaje de las láminas. El montaje es colocarles una lámina cubreobjeto, como no sé si logran ver en este caso, ¿no? Acá tienes la laminita y encima tiene una lámina cuadradita adicional. El silol se coloca con una resina, que la más conocida es el bálsamo de Canadá, u otra resina que es el entellán. Es como un líquido viscoso, que es como un pegamento, en el cual la lámina logra colocarse acá, se seca y al final queda de esta manera, ¿no? Así queda el preparado histológico, ¿no? La ventaja del preparado histológico es que duran muchos años. Si están bien conservadas, pueden durar de 10 a 15 años y puedes observar las estructuras tan igual como se observaron en el día de su diagnóstico, ¿no? Obviamente, si el proceso es bueno, si está bien preparado, la duración va a ser mayor. Si la preparación no es buena, si no hay una buena conservación, entonces la lámina no va a durar mucho, ¿no? Justamente ahí, con el montaje de la lámina, es donde termina el proceso del preparado histológico, ¿no? Acá podemos ver un proceso de coloración, ¿no? Que se hacía en el laboratorio donde yo estaba viendo mi internado, ¿no? Se siguen los pasitos, ¿no? Cada cuadradito es un solvente, ¿no? Se colocaban en silol, en alcohol absoluto, ¿no? Alcohol ácido, ¿no? Agua corriente, ¿no? Se seguían los pasitos de la coloración y como un organigrama era, ¿no? Este es otro tipo de procedimiento, pero básicamente en esencia no cambia. Esta es lo que les comentaba, la batería de coloración, ¿no? Si se logra ver acá, estos dos primeros eran siloles. El silol, que como les digo, es para aclarar. Aquí estaba el alcohol de 96 o alcohol absoluto, 2 alcoholes absolutos, 2 alcoholes corrientes o de 70. Alcohol absoluto se le llama el de 96 grados y alcohol corriente se le llama el alcohol de 70 grados, ¿no? Se colocaba acá, bueno, en este caso lo colocaban hasta en 3 alcoholes. Seguías todo este caminito hasta aquí, lo lavabas en agua corriente, que acá al costado está el caño. Ojo, los colorantes siempre deben estar al costado del caño, porque con el agua va a jugar un papel importante.
Una vez que se colocaba acá, en el lago de caño, se colocaba en este de aquí, ¿no ven que se parece al color de la chicha? La famosa hematoxilina. Se colocaba el tiempo, se coloca en el agua amoniacal, que es esta de acá, ¿no? Y después se colocaban en los alcoholes decrecientes, como les digo, ¿no? Alcoholes acá, y aquí está, ven, si ven este de aquí, este colorante acá naranja, bueno, se observa medio verdoso, ¿no? Y tiene un color bien extraño la eosina. Es naranja, con el reflejo de la luz cambia de color, pero este de aquí es la eosina, ¿no? Una vez que se embebe en eosina, igual, ¿no? Se va poniendo los alcoholes crecientes y ahí termina la coloración. En resumen, básicamente es así, ¿no? Y toda esa es la batería de coloración, ¿no? Los métodos pueden variar en el sentido de que algunos le ponen más alcoholes que otros les ponen componentes adicionales, ya son modificaciones del método, ¿no? Pero nunca va a faltar en el método general el silol, los alcoholes, la hematoxilina y la bobocina. Eso nunca va a faltar. Y así, pues, prácticamente, una vez que procesas el montaje, ¿no? Ya tienes el trabajo terminado, ¿no? Tú ordenas tus láminas, ¿no? Como pueden ver acá en estas bandejas, ordenas las solicitudes con las que vienen los pacientes para sus muestras, ¿se recuerdan? ¿No? Vienen las solicitudes de las muestras, las ordenan con las láminas, y eso es lo que se entrega al médico patólogo para que se encargue de hacer el diagnóstico, ¿no? Básicamente, ahí el proceso de laboratorio de anatomía patológica en cuestión del preparado histológico termina, ¿no? En el caso de las muestras, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? En el microscopio, ¿no? Eso es una foto en vivo, ¿no? O sea, tomada de un celular a un microscopio, y podemos ver algunas estructuras histológicas, ¿no? En este caso, ¿no? No recuerdo qué órgano era, sinceramente, pero lo que podemos diferenciar son como unas estructuras como si fueran tubos, ¿no? Como si fueran túbulos de algún acino pancreático, podría ser en algún caso, o alguna estructura con un acino, ¿no? Podemos ver puntitos rojos, si ven en algunos casos, ahí podemos ver hematíes. En estructuras sanas, los hematíes no se ven en el fondo extracelular. Yo podría decir que eso es una estructura patológica porque hay sangre en los tejidos. No puede ser un proceso de necrosis, es lo más seguro, ¿no? Solamente tengo las nociones, no es que sea, no es que sea el diagnóstico, ¿no? Pero ahí me da una idea de que hay hemorragia interna en los órganos, ¿no? En este órgano, ¿no? Podemos ver la sangre, que está de color rojito, ¿no? Que está pintada con eosina, que está alrededor de las células, ¿no? Que eso es algo que es anormal. Esta es otra estructura bonita, ¿no? Este sí es un órgano de pulmón, me parece que es un bronquiolo terminal, y una estructura bien bonita, ¿no? Tiene sus diferentes capitas, ¿no? Podemos ver la luz en el medio, ¿no? Algunas estructuras, ¿no? Que detallan si está o no patológico, ¿no? Ahí podemos ver una estructura bien detalladita, ¿no? Ahora, el otro punto que les comentaba, las coloraciones especiales, ¿no? Como en algunos casos la coloración HE no es suficiente para dar un diagnóstico. Hay casos que sí lo son, pero hay casos donde no hay suficiente evidencia diagnóstica para que el médico reporte. Así que necesita hacer alguna coloración especial para quitarle dudas con respecto a su diagnóstico definitivo. No, esa coloración, como dice, especial, ¿no? Tiene como objetivo dar a conocer otros detalles estructurales, morfológicos, que no se logran ver con la coloración HE. Igualito, ¿no? Comprende con algunos protocolos de las coloraciones especiales son muy distintos, son solventes muy distintos a los que se usan en la coloración HE. Se usan otros tipos de ácido, otros tipos de solventes, ¿no? Otros tipos de reactivos que hacen que la coloración sea única, ¿no? Algunos laboratorios, no, por más grandes que sean, no cuentan con algunas coloraciones especiales. Algunos laboratorios cuentan con HE y cuentan por ahí con alguna otra coloración más, como por así decir, la coloración PAS, que la vamos a ver más adelante, a la coloración tricrómica de Mason, ¿no? Que son las más comunes que se suelen ver en los laboratorios, pero no todas tienen todas las coloraciones, pues, ¿no? Porque algunas coloraciones también son costosas en el término de los reactivos, ¿no? Por ejemplo, hay colorantes en el cual se usa, por ejemplo, ¿no? Hay un solvente que es cloruro áurico, ¿no? O sea, cloruro de oro. Imagínense, conseguir el oro así nomás es caro, imagínense conseguirlo para el laboratorio. Imagínense, o sea, hay colorantes que son caritos o son difíciles de conseguir también, ¿no? Así que son limitadas las técnicas especiales en algunos laboratorios, ¿no? Y como les decía, ¿no? El último punto ayuda a complementar el diagnóstico base realizado con la coloración HE. Importantísimo. Esta es la primera coloración.
que también esa coloración se ve en casi todos los laboratorios y se puede decir que también es casi de rutina. La coloración PAS es una inicial que se llama ácido periódico de Schiff, ¿no? No vamos a hablar del método, solamente vamos a hablar para qué sirve. Esta coloración sirve para determinar carbohidratos en las estructuras histológicas. Si se dan cuenta, se parece a la coloración hematoxilina eosina, pero la diferencia es que aquí no tiene eosina, tiene otro colorante que es el ácido periódico de Schiff, que le da este color rosado, no sé si un color fucsia, mejor dicho, ¿no? La hematoxilina es un color morado, lila, y la coloración del ácido periódico de Schiff, o la coloración de la fucsina, que es un derivado, tiene este color bien fucsia, ¿no? Bien intenso. Aquí no se usa eosina, pero sí se usa la hematoxilina. Comparten a veces algunas técnicas, ¿no? Y lo que podemos ver aquí, esta coloración colorea carbohidratos. Entonces, ese color fucsia me está diciendo que las membranas celulares tienen carbohidratos, y eso es lo correcto. Las membranas, las células del epitelio, que están en los bordes, son células con alto contenido de glucógeno. El glucógeno es un carbohidrato, ¿no? Y en pocas palabras, te está diciendo qué estructura es, ¿no? Es muy interesante. Coloración PAS, muy usada en laboratorio. Siguiente. Otra coloración también muy común ver es la famosa coloración de hierro coloidal. Es justamente para demostrar que los carbohidratos tienen muchas divisiones. El PAS colorea solamente los carbohidratos en general, nada más. Pero colorea los carbohidratos de tipo ácidos, que son como el famoso ácido hialurónico, que es tan conocido y escuchado usualmente en medicina estética, ¿no? Para la piel y todas esas cosas. Pero el ácido hialurónico es un polisacárido ácido que se necesita también en nuestro organismo para cumplir ciertas funciones, ¿no? En algunos casos que puede presentar patología por ácido hialurónico o otros tipos de carbohidratos ácidos, se hace esta coloración para determinar, ¿no? Tiene un color medio turquesa, bien bonito, como pueden ver en algunas células, ¿no? Se ve esos colores celestitos bien intensos, ¿no? Ahí podemos demostrar que esas estructuras son carbohidratos ácidos, ¿no? Coloración hierro coloidal. Hierro coloidal de Hale, ¿no? Que es la persona que hace el método, ¿no? Otra coloración. Ya hemos visto que se pueden hacer carbohidratos, también se pueden ver grasas. Y me parece que lo hemos visto en parasitología, ¿no? La coloración, el Sudán 3, no sé si lo vimos, pero bueno, ahí está. Se usa en parasitología también, y también se usa en coloración de anatomía patológica, para colorear sobre todo colesterol y triglicéridos, ¿no? Hay pacientes que a veces acumulan colesterol patológico en sus células o en el espacio intracelular, ¿no? Fuera de ellas. Y esta coloración puede ayudar a ver en algunos casos, ¿no? Si se acumula o no cierto tipo de grasa en ese espacio. Y se pintan de ese color, como lo pueden ver en la imagen, ¿no? Color medio rojito, rojizo. Coloración Sudán 3, grasas. Otra coloración también que es muy común ver, ¿no? Bien bonita es la coloración, la famosa tricrómica de Mason. En algunos casos hay pacientes que tienen algún tipo de colagenopatías, ¿no? Enfermedades relacionadas a la deficiencia o exceso del colágeno. A veces hay organismos que producen exceso de colágeno y puede causar algún daño orgánico en el tejido, o su deficiencia, que puede causar alteraciones estructurales. En este caso, pues el médico, si no tiene una suficiente evidencia con la coloración HE, puede solicitar para que se haga el mismo corte una coloración de tricrómica. Existen varios tipos de tricrómica, ¿no? Tricrómica de Mason, tricrómica de Van Gieson, tricrómica de Gomorri, ¿no? Esta es la más conocida. O sea, solamente les pongo la más conocida, existen un montón. Y justamente trata de ver esas enfermedades relacionadas al colágeno. Se llama tricrómica porque utiliza 3 colorantes, ¿no? No recuerdo los colorantes sinceramente, pero son colorantes bien raritos en algunos casos, ¿no? Pero podemos ver la coloración, ¿no? Bien bonita, ¿no? Bien detalladita, ¿no? Y lo que sale de color celeste, azul, turquesa, como quieran llamarle, son las fibras colágenas que se logran ver. Muy interesante. Otra coloración también parecida, esta es Mason Fontana, por si acaso, y esta es tricrómica de Mason. Ojo, cualquiera de esas coloraciones puede venir en el examen. Me ejemplifico. Puedo poner la definición y ustedes tienen que saber qué tipo de coloración es. Así que ya saben, ya, esto es fijo. Ya, tricrómica de Mason. Perdón. Tricrómica, coloración Mason Fontana. Este es otro tipo de coloración. Esta es utilizada para el melanoma, ¿no? El melanoma sabemos que es un cáncer maligno de piel, ¿no? Que tiene que ver mucho con la aparición de los lunares y algún tipo de patología cercana a la piel, ¿no?
Es una coloración exclusiva cuando se hacen biopsias de piel, ¿no? Y sospechan de algún melanoma, es muy común que pidan, ¿no? La coloración de Mason-Fontana para realizar el diagnóstico, ¿no? Justamente sirve para la visualización de los pigmentos melánicos, ¿no? Que los podemos ver de color negro en este caso, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Es un tejido de piel esto, ¿no? Acá vemos el tejido certificado, ¿no? Y acá podemos ver algunos puntos anormales que puede ser por el melanoma, ¿no? Coloración Mason-Fontana. Otro tipo de coloración, un poco más rara, pero también vista en el laboratorio, que es para determinar el calcio que existe en algunas zonas que se acumulan en el espacio intercelular, la coloración de von Cosa, ¿no? Simplemente es para demostrar calcio en los tejidos, ¿no? Hay enfermedades relacionadas a veces con los depósitos de calcio en el organismo, ¿no? Hay un exceso de calcio y se suelen depositar en los tejidos, ¿no? Si un médico sospecha de esto, entonces pide esta coloración para verificar si es lo que tiene, ¿no? Coloración von Cosa. Otra coloración muy interesante y muy bonita, el verde metilpironina, es para ver ácidos nucleicos en el núcleo, ¿no? Hay algunas enfermedades también relacionadas con el déficit o sobreproducción de ácido nucleico en las células, sobre todo en el núcleo, obviamente, que es donde se produce, ¿no? Esta coloración es exclusivamente para ver ácidos nucleicos, ¿no? La coloración verde metilpironina, también muy conocida. Esta coloración ya la conocen, no solamente se aplican para las estructuras bacterianas. Recuerdan también que les dije que en algunos casos, cuando hay septicemia, las bacterias se acumulan en algunos tejidos. En algunos casos es donde se hace la coloración Gram para ver si hay un tipo de bacterias, ¿no? Hay bacterias que están en los tejidos, ¿no? Muy interesante, ¿no? Si hay algún estafilococo o algún bacilo Gram positivo que se alojan en algunas cavidades orgánicas, ¿no? Entonces la coloración Gram sirve para demostrar si hay algún tipo de presencia bacteriana en algún tejido, ¿no? Sobre todo en los pulmones, ¿no? Es el órgano que más frecuentemente piden ese tipo de coloración Gram. Y no queda de lado, si sale la coloración Gram, por ende también va a estar la coloración Nielsen. Recuerden que el bacilo de Koch, el Mycobacterium tuberculosis, también conocido, de la enfermedad de tuberculosis, es una enfermedad sistémica, acuérdense. Obviamente que el bacilo de Koch tiene preferencia por los pulmones, pero cuando la enfermedad no es muy tratada, y no se llevan los protocolos adecuados, llega a ser sistémica, se puede encontrar en cualquier parte del organismo, en las heces, en la orina, ¿no? En este caso en los tejidos a veces se puede encontrar, ¿no? Eso se le llama tuberculosis sistémica porque se disemina en los tejidos, ¿no? El pronóstico no es tan bueno en este caso porque la tuberculosis es una enfermedad muy, a pesar de ser muy antigua, ¿no? El tratamiento es muy pesado y muy complicada de recuperar, ¿no? Pero si se logra todo, yo creo que se puede hacer todo bien, ¿no? Es una enfermedad antigua, ¿no? Que hasta ahorita tiene mucho impacto, sobre todo aquí en Perú, la tuberculosis, ¿no? Coloración Nielsen para ver si hay Mycobacterium tuberculosis en los tejidos, ¿no? Otra coloración interesante y bonita que también lo ven en la práctica es la coloración Luxol Fast Blue, que tiene para ver estructuras orgánicas como las mitocondrias, que son organelas celulares. Usualmente está relacionada para ver enfermedades relacionadas al sistema nervioso central, ¿no? Eso obviamente se hace en pacientes muertos, ¿no? Se quita una sección de cerebelo, una sección de cerebro, y si hay alguna enfermedad relacionada con el sistema nervioso central, ¿no? Se hace la coloración Luxol Fast Blue, ¿no? Para determinar y ver estructuras que se sospechen, ¿no? Estas son las coloraciones más comunes. Existen muchas más coloraciones, claro que sí. Existen coloraciones para ver hongos, para ver mucopolisacáridos ácidos de tipo sulfatados o carboxilados. Existen coloraciones para ver otro tipo de fibras colágenas, ¿no? Fibras elásticas, para ver hierro también, para determinar hierro en estructuras. O sea, es muy variada la sección de coloraciones, ¿no? Dependiendo de lo que se quiera ver, ¿no? Como les comentaba, estas son las más conocidas, por así decirlo. Y bueno, ahora veamos las técnicas inmunohistoquímicas que les comentaba, ¿no? ¿Por qué se llaman inmunohistoquímicas? Porque se hace inmunología en los tejidos. También son coloraciones, pero tienen técnicas inmunológicas. Es un complemento también mayor para determinar algunas enfermedades y dar criterios otros criterios, no solamente de diagnóstico, sino también de pronóstico de enfermedades, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Es también llamado, o decirlo así, ¿no? El diagnóstico anatomopatológico de forma más extendida, ¿no? Y justamente, como les decía, ¿no? Cuenta con esa particularidad de que, acuérdense que
en las coloraciones histológicas, las comunes, las que hemos visto, solamente sirve para ver estructuras nada más, ¿no? Y podemos deducir de ellas, pero indirectamente, que si la estructura está mal, la función también está mal, ¿no? Que puede ser cierto, pero con las técnicas inmunistoquímicas, aparte de la estructura, nos da características funcionales en los tejidos, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? ¿Y cómo lo hace? A través de marcadores inmunológicos, ¿no? Acuérdense que los antígenos anticuerpos también tienen relación con con las estructuras de nuestros tejidos, así que se aprovecha esa técnica para justamente hacer ese tipo de coloraciones, que es algo muy interesante. En la coloración inmunistoquímica se utiliza solamente un colorante, que es la hematoxilina, que lo ven de color morado al fondo, medio azulado, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Es la coloración de contraste. Lo que importa son esas coloraciones marrones que se ven, que son los marcadores inmunológicos que se colocan en los tejidos, ¿no? Aquí no hay tejido. En marrón es usualmente el tejido, el color que se le da a los colorantes inmunológicos, y el contraste es la hematoxilina. Hay muchos marcadores inmunológicos que se pueden observar, ¿no? Como les digo, se utilizan técnicas de detección antígeno-anticuerpo, ¿no? Anticuerpos que están en los reactivos que nosotros vamos a darle al tejido, y los antígenos son los componentes que están en la célula del tejido que estamos observando, ¿no? Justamente estas técnicas se utilizan con la finalidad, ¿no? De poder observar algo en el tejido, ¿no? Alguna característica sospechosa, y darnos información funcional sobre el tejido. Es muy parecido a las técnicas de ELISA, claro que sí, a las técnicas de inmunología por ELISA, es muy parecido, la única diferencia es que se aplica sobre un tejido. Es muy interesante. Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Algunas estructuras, ¿no? Con técnicas inmunistoquímicas, ¿no? Obviamente eso es en el microscopio, ¿no? Podemos ver, ¿no? Lo marrón usualmente es la técnica inmunológica, ¿no? Existen muchos reactivos inmunológicos, ¿no? Les podría hablar de esto todo el día, mientras hacen clases y clases de inmunistoquímica, es muy interesante, pero solamente ténganlo como idea de que algunos laboratorios también hacen su diagnóstico inmunistoquímico, que ayuda a complementar justamente el diagnóstico general. Estos, por ejemplo, son los anticuerpos que se utilizan en algunos casos. Son moléculas extrañas en algunos casos que ni yo conozco. Se utilizan marcadores como, por ejemplo, a ver si conozco alguno, el CD34, que logramos ver acá. El CD34 es un marcador que se utiliza, por ejemplo, para ver precursores de las células de la sangre, precursores hematopoyéticos, ¿no? Quiere decir que si algún tejido expresa eso, significa que está expresando ese antígeno. Otros conocidos son, que no está ahí, es el Ki67, que son, y los receptores de estrógeno y receptores de progesterona, que son utilizados para el cáncer de mama, marcadores inmunistoquímicos para el cáncer de mama. Receptor de estrógenos, receptor de progesterona y el Ki67, ¿no? Es muy interesante, no me parece que no está ahí, ¿no? Acá hay otros tipos de estudios, ¿no? Acá, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Se tiene, ¿no? Como un organigrama, ¿no? De cómo hacen los diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, si tiene cáncer de tiroides, ¿no? Se colocan esos antígenos, ¿no? Tiroglobulina, calcitonina, ¿no? Que son marcadores inmunistoquímicos para la tiroides, por ejemplo, ¿no? Se hace una coloración para demostrar eso, ¿no? Por ejemplo, si sospechan de un linfoma, ¿no? Entonces se hacen otros tipos de coloraciones. Es como un protocolo, ¿no? Como un organigrama, no me acuerdo el nombre que le dicen esto. Una serie de pasos, ¿no? Para hacer tu diagnóstico, ¿no? Y dependiendo de cada tipo de cáncer tengas, ¿no? Hay un tipo de marcador específico para lo que tú quieras determinar. La técnica, como les digo, se amplía más y hace que el diagnóstico sea más completo. Aquí, por ejemplo, chicos, tienen bibliografía, como les digo, esto sobre todo abarca mucho el tema del cáncer, que es tan complicado, ¿no? Sobre todo, no solamente de la enfermedad en sí, ¿no? Sino la carga familiar, que a veces toma mucho peso, ¿no? Ver un paciente con cáncer no es nada agradable, ¿no? Hay que estar con tu familiar en el proceso, es algo duro, pero no es nada imposible. Es algo que se puede superar siempre y cuando todo esté bien y los pacientes colaboren, ¿no? Y cumplan con lo que se requiere, ¿no? Así que chicos, bueno, aquí les dejo bibliografía para que ustedes lean, sobre todo con el tema del cáncer, ¿no? Que es bueno que sepan, y está muy relacionado al laboratorio de anatomía patológica. Hay bibliografía también con respecto a algunas técnicas que quieran ver. Hay también técnicas sobre todo, o protocolos de tinciones, y también artículos en los cuales, ¿no? Hablan un poco más detallado sobre el laboratorio de anatomía patológica. Así que bueno chicos, hasta ahí sería todo por hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quizás no haya quedado claro.
Me lo pueden responder en el chat, por favor. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos el día domingo.